le han dado nueva vida a un personaje de la política que siempre ha estado presente. El dictador, los dictadores. Nos encargaremos de algunos de ellos. Bienvenidos a la otra aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El poeta español Francisco de Quevedo escribió: donde hay poca justicia es un peligro tener razón. La historia de la América Latina, desde sus tlatoanis y sus zapa incas, pasando por la larga colonia española, sus guerras de independencia, sus conflagraciones intestinas entre liberales y conservadores, durante el turbulento siglo XX y más allá, hasta el día de hoy, ha estado marcada por el signo del despotismo. Un solo hombre o un puñado de ellos, tiranos y juntas militares, emperadores y soberanos, comandantes y jefes máximos, han conducido los designios de nuestras civilizaciones. No siempre, pero durante largos periodos. La literatura, crónica universal y colectiva, registró con tinta y fuego los avatares de esta historia de caciques y gendarmes. La libertad, escribió Schiller, existe tan solo en la tierra de los sueños. Hoy iremos a esa tierra ignota para hablar de sus verdugos. Hablaremos de dictadores en Latinoamérica, deteniéndonos en su periodo paradigmático, la segunda mitad del siglo XX. Si para Europa y Norteamérica se imponía la Segunda Guerra Mundial como hito histórico para Hispanoamérica, la crisis mundial de esos años estuvo marcada por no pocas dictaduras militares y una fuerte tendencia neocolonial estadounidense. No se vaya, estarán los más sanguinarios, algunos de ellos, los más delirantes líderes de que se tenga memoria en este lado del continente. El doctor Francia, Videla, Trujillo, Fidel, Chávez, Cabrera. Así que no se vaya, pero oculte cualquier libro subversivo porque ya sabe cómo va la cosa. Cualquier rastro de actividad contrarrevolucionaria y cierre las persianas. Le recuerdo, como todas las semanas, que fue quien, Adolfo Bioy Casares, quien escribió que leer era la otra aventura, y la primera era probablemente esto, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. De todos los personajes que pueblan la literatura latinoamericana, hay uno que aventaja a los demás en fuerza y sustancia. Uno que refleja la historia y destino de los pueblos dominados por la intolerancia y la coacción. Hablamos, ya lo sabe, del dictador, la encarnación del autoritarismo. Y hablamos también de una tradición literaria con hondas raíces en Latinoamérica. El sátrapa en el centro de la trama. Amalgama de opresión e intolerancia, la novela de la dictadura no nació en América Latina por casualidad, y así lo dijo Gabriel García Márquez al recibir el premio Nobel con su discurso titulado La soledad de América Latina. Escuche usted, la independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El general Antonio López de Santa Anna, que fue 3 veces dictador de México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada Guerra de los Pasteles. El general Gabriel García Moreno gobernó al Ecuador durante 16 años como nunca un monarca lo había hecho, y su cadáver fue velado con su uniforme de gala y su coraza de condecoraciones, sentado en la silla presidencial. Así se le despidió. El general Maximiliano Hernández Martínez, el déspota teósofo de El Salvador, que hizo exterminar en una matanza bárbara a 30,000 campesinos, había inventado un péndulo para averiguar si los alimentos estaban envenenados e hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público para combatir una epidemia de escarlatina. El monumento al general Francisco Morazán, erigido en la Plaza Mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney, comprada en París en un depósito de esculturas usadas. En las buenas conciencias de Europa, y a veces también en las malas,
han irrumpido desde entonces con más ímpetu que nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. Yo traigo aquí esta vieja edición del Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez. Imagínese usted en la editorial Sudamericana. Es, como todos los libros de García Márquez, un libro imprescindible. Los dictadores. En el libro La gran novela latinoamericana, el escritor Carlos Fuentes cuenta sobre un encuentro que tuvo con Mario Vargas Llosa en Londres en 1967. En aquella reunión surgió la idea de invitar a 12 escritores latinoamericanos para que elaborara cada uno un relato sobre un dictador y así dar forma a una galería de caudillos en la región. El libro tendría por título Los padres de las patrias. El proyecto de Fuentes y Vargas Llosa no prosperó, pero fue probablemente el fermento de 4 grandes novelas protagonizadas por mandatarios déspotas. Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, El Otoño del Patriarca, de Gabriel García Márquez, El recurso del método, de Alejo Carpentier, y Oficio de difuntos, de Arturo Uslar Pietri. José Gaspar Rodríguez, de Francia, es considerado como el primer dictador de la historia moderna de América Latina. Nacido en Asunción, Paraguay, el doctor Francia fue uno de los precursores de la ruptura paraguaya con la corona española, así como la construcción de un Estado soberano. El régimen del doctor Francia tuvo 2 periodos y en esos periodos el líder tuvo 2 cargos. Primero, dictador supremo de la República del Paraguay, cargo ejercido entre 1914 y 1916. Y después, dictador perpetuo, así como lo oye usted, dictador perpetuo de la República de Paraguay, cargo que ejerció hasta el día de su muerte con fecha de 20 de septiembre de 1840. El doctor Francia murió después de enfermar por un aguacero que lo sorprendió durante su cabalgata diaria. El ejercicio del poder por parte del doctor Francia fue la inspiración de Augusto Roa Bastos para escribir esta novela, Yo el Supremo, que comienza de esta forma. Escuche usted. Yo, el supremo dictador de la República, ordeno que al acaecer mi muerte, mi cadáver sea decapitado, la cabeza puesta en una pica por 3 días en la plaza de la República, donde se convocará al pueblo al son de las campanas echadas al vuelo. Todos mis servidores, civiles y militares, sufrirán pena de horca. Sus cadáveres serán enterrados en potreros extramuros, sin cruz ni marca que mencione sus nombres. Al término de dicho plazo, mando que mis restos sean quemados y las cenizas arrojadas al río. Así empieza esta novela que yo tengo aquí en la edición de Eterna Cadencia. Una buena y una muy bonita edición, por cierto. La escritora estadounidense Susan Sontag escribió: parafraseando a los sabios, nadie puede pensar y golpear a alguien al mismo tiempo. La descripción y la denuncia de las tiranías latinoamericanas han servido de trasfondo argumental a novelas de gran calidad. El señor presidente, este que tengo aquí, que es un libro clásico publicado por Alianza Editorial, inspirada en la figura del dictador guatemalteco Manuel Estrada Cabrera, elevó a su máxima capacidad expresiva esa línea narrativa y lanzó a la fama a Miguel Ángel Asturias. Aquí se puede leer que la ciudad grande, inmensamente grande para su fatiga, se fue haciendo pequeña para su congoja. Este relato es el descenso a los infiernos, una recreación del brutal ejercicio del poder, de la tortura y el miedo. Es el material con el que están forjadas las pesadillas. Hemos traído a esta sección el gran inicio de El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias. La historia comienza con un grupo de mendigos y pordioseros que se resguardan en un portal cercano al Palacio de Gobierno. Una novela que habla de una ciudad y sus verdugos. En las primeras páginas queda establecido el tema, cuando escribe Asturias:
Escúchelo usted. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre. Como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración. Mal doble estar de la luz en la sombra, de la sombra en la luz. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra alumbre, sobre la podredumbre. Alumbra, alumbra, lumbre de alumbre. Alumbra, lumbre de alumbre. Alumbra. Los pordioseros se arrastraban por las cocinas del mercado, perdidos en la sombra de la catedral helada, de paso hacia la plaza de armas, a lo largo de calles tan anchas como mares, en la ciudad que se iba quedando atrás íngrima y sola. La noche los reunía al mismo tiempo que a las estrellas. Se juntaban a dormir en el portal del Señor, sin más lazo común que la miseria, maldiciendo unos de otros, insultándose a regañadientes con tirria de enemigos que buscan pleito, riñendo muchas veces a codazos y algunas con tierra y todo, revolcones en los que, tras escupirse, rabiosos, se mordían. En los diarios de Emilio Renzi, alter ego del escritor argentino Ricardo Piglia, se puede leer en la entrada con fecha del viernes 27 de febrero de 1976 lo siguiente. Se habla del golpe militar como inevitable. Lorenzo Miguel apoya a Isabel y los militares organizaron, según parece, ya un gabinete. Se repiten las generalizaciones del golpe de 1955, corrupción, ineficacia, etc. El objetivo parece ser desarticular al movimiento sindical para poder darle vía libre al proyecto liberal. Casi un mes después, el martes 23 de marzo, Renzi escribe: el golpe militar parece inminente. Los diputados radicales retiraron el busto de Irigoyen que estaba en el Congreso. Al día siguiente ocurrió el golpe mediante el cual organizaciones cívico-militares derrocaron y arrestaron a la presidenta peronista María Estela Martínez de Perón. Al día siguiente, Renzi anotó esto en su diario: ayer el golpe. Me quedé leyendo esa noche hasta la madrugada y desde la ventana vi cómo los militares cortaban el tráfico. Escuché voces de mando, vi colectivos encandilados con la luz de un foco antiaéreo, vi civiles que patrullaban las calles. A la mañana siguiente volví a la ronda de escuchar las radios en cadena transmitiendo marchas militares. Preparan una represión sangrienta. Su asesor en economía es Martínez de Hoz. Pasé el miércoles sin salir a la calle. Hoy me dispongo a asomarme a la ciudad. Pareciera que siempre he estado esperando que algo como esto suceda. A partir de allí, los apuntes de Renzi describen el terror instaurado por la junta militar. Las descripciones son claras. Extraña angustia, por primera vez vivo históricamente. Temores que van más allá de los vaivenes del alma. Detenciones, allanamientos, desapariciones. Siguen el descenso a los infiernos. El sábado 31 de julio de aquel año, Renzi escuchó sonar el timbre de su casa durante la noche. Al levantar el interfón, escuchó una voz diciéndole que debían entrar, que venían de parte del Departamento de Obras Sanitarias. Renzi bajó al jardín de su edificio mientras los agentes subían por el otro ascensor. Al encontrarse con el portero, confirmó sus sospechas. Me mostraron credenciales del ejército, le dijo aquel hombre. Renzi huyó de su casa y se refugió en el departamento de un amigo durante 3 semanas, tiempo que dedicó a leer la historia del nazismo. Por las noches, su amigo le platicaba sobre bueyes perdidos. Sobre esto nos dice Renzi: cuanto más dura y despótica es la situación política, más se habla entonces de cualquier cosa, como si repitiéramos la frase de Joyce: ya no podemos cambiar la realidad, cambiemos de conversación. Yo tengo aquí los diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia, en ediciones de bolsillo. Hay alguna otra edición. Es un diario extraordinario sobre la vida de este gran escritor argentino.
Del taller de la otra aventura, asuntos que tienen que ver con el tema que tratamos, aunque sean expresiones no necesariamente puestas en el papel. Adiós a Lenin, gran película. Si usted no la ha visto, tiene que verla. Había caído el muro de Berlín. Se habían unido las dos Alemanias. Una de ellas era gris y terrible y la otra avanzaba, digamos, hacia el progreso. Adiós a Lenin. Cómo mantener a una madre enferma para que no se enterara de que el comunismo había caído en esa Alemania, en Berlín. Quienes saben de producción aquí me dicen de que Star Wars es una trilogía, se la conoce muy bien, es como una dictadura. Yo no puedo decirle porque no conozco bien Star Wars, pero confío en mis productores y en mis guionistas y co-guionistas. Star Wars, la trilogía, es un gran momento cinematográfico. Y aquí tenemos a Francis Ford Coppola, Apocalipsis Now, Marlon Brando, La Guerra, el hombre perdido en una selva mientras es buscado por la civilización misma, por el progreso y por la destrucción. Mire la curiosidad que me han hecho llegar. Este es el periódico Granma del viernes 8 de diciembre de 1989. Había caído ya el muro de Berlín. Ellos murieron por la patria revolucionaria y digna que es hoy Cuba. De esta dictadura se fue desprendiendo la tragedia que hoy es Cuba. ¿Y sabe qué es? La lista de los muertos que dieron su vida en Angola, en la más absurda aventura que hizo Fidel Castro. El periódico Gramna. El taller de la otra aventura. De la mesa de novedades, mire usted lo que nos llegó. Random House Mondadori, el nuevo libro de J.M. Servín, Antes de Otis. Se refiere al destructivo huracán que acabó prácticamente con Acapulco. Y es una novela que va entre la ficción y la realidad, entre la vida y la familia del propio J.M. Servín
y la ficción que va construyendo alrededor de Acapulco. De lo más recomendable, J.M. Servín antes de Otis. Eduardo Berti, La estrella y la memoria, publicado por Impedimenta. Existe una leyenda apenas susurrada en el fútbol argentino, un hombre que no figura en los rankings ni las grabaciones de archivo, un talento sobrenatural que jamás pisó un estadio de primera división y del que nunca hablaron los periódicos de Buenos Aires. Se llamaba Eliseo Alegre y fue, para quienes lo vieron jugar, el mejor futbolista de todos los tiempos. La estrella y la memoria. Ya viene el Mundial e iremos tratando libros para el césped. John Fowles, El mago, anagrama, programa, narrativas. Traducción de Enrique Murillo. El mago es la novela central. Su redacción definitiva se extiende a lo largo de 20 años de John Fowles, uno de los más singulares novelistas ingleses, un escritor preocupado por los grandes temas filosóficos e intelectuales de nuestro tiempo, que es a la par un extraordinario fabulador que arrastra irresistiblemente al lector. John Fowles nació en 1926 y murió en 2006. De la mesa de novedades. Escuche usted esta breve crónica de bolsillo. Durante 6 años, todo el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador lo vimos hasta en la sopa, todas las mañanas, para infamar, agraviar, ofender, abusar del poder. Hacía informes uno tras otro, llamaba al Zócalo y fue poco a poco desmontando al Estado mexicano. Acabó con los organismos autónomos, acabó con el sistema de salud, destruyó la educación y tuvo el manejo más irresponsable y criminal de la pandemia que pueda recordarse. Hay en él, sostengo yo, en sus venas, la sangre de un tirano que todavía espera su oportunidad. La arena traicionada de Pablo Neruda. Tal vez el olvido sobre la tierra, como una copa, puede desarrollar el crecimiento y alimentar la vida. Puede ser, como el humus sombrío del bosque. Tal vez, el hombre como herrero acude a la brasa, a los golpes de hierro sobre el hierro, sin entrar en las ciegas ciudades del carbón, sin cerrar la mirada, precipitarse abajo en hundimientos, aguas, minerales, catástrofes. Tal vez, pero mi plato es otro, mi alimento es distinto. Mis ojos no vinieron para morder el olvido. Mis labios se abren sobre todo el tiempo, y todo el tiempo. No solo una parte del tiempo ha gastado mis manos. Por eso te hablaré de estos dolores que quisiera apartar. Te obligaré a vivir una vez más entre tus quemaduras. No para detenernos como en una estación, al partir. Ni tampoco para golpear con la frente la tierra. Ni para llenarnos el corazón con agua salada, sino para caminar conociendo, para tocar la rectitud con decisiones infinitamente cargadas de sentido, para que la severidad sea una condición de la alegría, para que así seamos invencibles. En 2004, el escritor cubano Norberto Fuentes escribió la autobiografía de Fidel Castro, un libro escrito en voz del comandante. Aquí, el Fidel Castro tramado por Fuentes dice lo siguiente: ¿unas memorias a estas alturas? Una cosa he descubierto mientras escribí este libro, que el pasado no es propiedad de nadie, hasta que no se escribe al menos. Otra cosa descubierta, que la revolución es una incansable fábrica de pasado. Otra más, que hasta cierto punto de su historia la revolución no aguanta escrutinios. Ese punto puede ser el momento en que todos sus protagonistas han muerto. Usted lo sabe.
El 1 de enero de 1959, Fidel Castro, al frente del ejército barbudo, entró a La Habana. Desde ese día hasta el 24 de febrero de 2008, Castro ocupó el puesto de comandante en jefe de Cuba. Un año después pronunció por primera vez la frase que terminó condenando a tantos cubanos: patria o muerte. Fidel Castro llevó la isla con mano férrea. En los 60 prohibió la propiedad privada, permitió la instalación de misiles nucleares soviéticos en la isla y anunció que buscaría producir 10 millones de toneladas de azúcar para estabilizar la economía. Para ello se valdría de las unidades militares de ayuda a la producción, las temibles UMAPs, suerte de gulags caribeños que servían tanto para la aceleración de la producción de caña como para la represión de intelectuales, homosexuales y toda clase de disidentes. En los 70 apresó a escritores y poetas, realizó operaciones militares en Angola y Etiopía, en las que murieron casi 5.000 cubanos, y apoyó con armas y tropas la revolución sandinista. En los años 80 continuó con su ofensiva africana. Eliminó los mercados campesinos, sitios donde los trabajadores agropecuarios podían comerciar, aunque fuertemente vigilados, podían comerciar con sus cosechas. En los 90 alimentó a la población de la isla con picadillo de soya tras la caída de la Unión Soviética y de facto favoreció el turismo sexual. En los años 2000 exportó el modelo de gobierno cubano a Venezuela, Bolivia y Ecuador. Norberto Fuentes fue un gran amigo de Fidel Castro hasta su exilio, después de una larga huelga de hambre en 1993. Esa cercanía permitió que años después, en este libro, pudiera registrar la vida del dictador. En una de las páginas, el escritor personificado en Castro Ruz escribió lo siguiente: el cúmulo de información existente que sobrevivirá y que, me imagino, en algún momento saldrá a flote, como con los checos y los alemanes cuando asaltaron las sedes de sus respectivos servicios especiales o abrieron los archivos de los comités centrales, no me alarma ni le presto gran importancia porque muy difícilmente me alcanzará a mí. Efectivamente no lo alcanzó. Castro murió el 25 de noviembre del 2016 en La Habana sin dar cuenta a nadie de las atrocidades cometidas contra su gente. Y como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para las frases célebres. Escuche usted esta: el hombre nace libre, responsable y sin excusas. Jean-Paul Sartre. Nosotros nos vamos, pero se queda con la mejor información del día en ADN Noticias. Yo soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.